Muy buenos días, hermanos. Es un gozo reencontrarnos de nuevo aquí en la casa del Señor después de algunos días de confinamiento. Y para empezar este culto les voy a pedir que nos pongamos de pie para nuestra doxología. A continuación tendremos la lectura bíblica a cargo del pastor. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel. Y de este primer libro de Samuel vamos a ir al capítulo 10 para leer los versículos 1, 2 y el 8. Voy a empezar leyendo el versículo 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el versículo 8. Amén. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Y juntos el 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperaré 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar juntos, nuevamente reunidos como tu iglesia. Después de este pequeño confinamiento, los fines de semana que tuvimos aquí en el Ecuador, la ciudad de Guayaquil especialmente. Oramos también, Señor, por los presidentes que componen los diferentes países de este planeta Tierra, el cual tú eres su creador. Oramos por sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad, en eminencia, que mediante tu Santo Espíritu ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad y mediante esta poder tomar decisiones correctas para la conducción acertada de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, para que tu mano de gracia esté sobre cada uno de los habitantes de este planeta, proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan. Estamos infectados por una pandemia mundial y, Señor, estamos bajo tus manos
Tú tienes el control de toda esta situación y oramos para que nos permanezcamos firmes y fieles hacia ti, tomando en cuenta que tú eres el creador de todo y que bajo tu dirección está todo sometido. Oramos, Señor, para que continúes siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estar en la casa de nuestro Padre y ocupados en los negocios de nuestro Padre nos trae mucho gozo, ¿verdad? Mucha alegría y mucho placer. Por eso vamos a entonar el himno número 27, El placer de mi alma. Himno número 27, El placer de mi alma. Con su presencia y partirme bendición. Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi tranquilo corazón. Es el lirio de los valles, limita, en su gracia sin igual, su merced es infinita, más profunda que mi mar. Solo Cristo satisface mi tranquilo corazón. Es el lirio de los valles, la rosa de Salón, redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transito corazón. Su plena abundancia, toda mi necesidad, ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi tranquilo corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Salón. Solamente Jesucristo satisface y solamente Él es completa seguridad para nosotros, y muchos lo hemos vivido de una forma muy cercana y personal este año, ¿verdad? Y el año anterior, con todos los peligros que se han presentado en nuestro país y en nuestra ciudad. Y el Señor es nuestro castillo fuerte, nuestro refugio. Así que les voy a invitar a que estemos de pie para entonar el himno número 10, Castillo fuerte es nuestro Dios. Con su poder nos librará de
Dios, amor inexplicable, reino incomparable. Asombroso coronado estás, trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso, asombroso coronado está, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. A tomar su asiento y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar el mensaje y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Esperar en Dios. Escuchemos con atención y reverencia. Bueno, después de estas 4 semanas que por disposición del gobierno tuvimos que estar confinados los fines de semana, tuvimos que esperar. Pero nosotros como hijos de Dios sí esperamos, pero en Dios. Así es. Y la pregunta, esperar en Dios, este es un tema que poco se trata hoy en día en las congregaciones. Siempre nos dicen de esperar en Dios, que esperar en Dios es una de las cosas más difíciles que el creyente debe de enfrentar en este camino, en este peregrinar. Pero poco se nos enseña de cómo esperar en el Señor. Nos hemos acostumbrado a que todo lo que queremos, lo que deseamos, lo que queremos alcanzar, es preferible recibirlo el día de hoy
o mejor dicho, el día de ayer. Lo queremos pronto, lo queremos rápido, lo queremos ya, lo queremos ahora, ligero, apresurado, de inmediato, al instante. Además, a la mayoría nos gusta adueñarnos de las promesas bíblicas. Y la pregunta es, ¿para quiénes son las promesas bíblicas? ¿Para quiénes son las promesas bíblicas? Y bueno, la palabra de Dios es la que tiene que darnos respuesta a esta pregunta, y esa respuesta la encontramos en Isaías 40, que voy a leer los versículos 30 y 31 para dar respuesta a la pregunta: ¿para quiénes son las promesas bíblicas? Amén. Isaías 40, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, y aquí está, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, son exclusivamente para los que saben esperar en Dios. Las promesas que están aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, son exclusivamente para aquellos que esperamos en Jehová. Así es. Esperar en Jehová es saber que su fuerza prometida nos ayuda a levantarnos por encima de las confusiones, de las dificultades, por encima de esta pandemia. Significa también confiar en Dios. Esto nos ayuda a estar preparados para cuando Él nos hable. Entonces seremos pacientes cuando nos pida que esperemos el cumplimiento de las promesas que se nos encuentran aquí en la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabemos todos los cristianos esperar? ¿Sabemos todos los cristianos esperar? Mientras no aprendamos a esperar en Dios, no veremos sus promesas materializadas, no veremos sus promesas cumplidas. En la Biblia se ve que Dios pasó por la prueba de la espera a muchos de sus hijos. Y permítanme darle algunos ejemplos de esta espera en Dios. Ejemplos bíblicos, y ponga atención. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac. Isaac tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa a través del trato que hizo su padre con su siervo. Y no se apresuró a buscarse una por su propia cuenta. Isaac. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada Raquel. José tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido sus sueños. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años hasta tomar posesión de la tierra prometida. David tuvo que esperar bastante tiempo después de haber sido ungido como rey para finalmente verse reinando. Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara y obtener respuesta a su situación. Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su ministerio hasta poder ver cumplida la profecía que Dios le había dado de la cautividad de Israel. Daniel
tuvo que esperar bastante tiempo hasta que Dios le respondiera a sus oraciones para que se revelara el futuro profético. El pueblo de Israel esperó mucho tiempo esperando la venida del Mesías prometido. Marta y María tuvieron que esperar a que Jesús resucitara a Lázaro. Tuvieron que esperar. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesús también le tocó esperar 30 años para que se cumpliera el propósito de Dios en él y se desarrollara su ministerio. Y durante todo ese tiempo tuvo que esperar pacientemente el tiempo de Dios, el momento adecuado. Contrario a lo que podríamos pensar, esperar es duro, es difícil, es desagradable. Esperar es una batalla constante. Esperar en Dios no es fácil, pero esperar en Dios no es quedarnos quietos, sentados sin hacer nada. Esperar en Dios es resistir al diablo, tener dominio propio y buscar a Dios constantemente. Eso es el verdadero esperar en Dios. La vida del cristiano es una vida de espera. Esperamos que Dios responda a nuestras oraciones para poder tener el gozo cumplido en esta tierra y de todas sus promesas. Esperamos. Esperamos que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia para así poder ver cara a cara al que amamos sin verle. Esperamos que seamos transformados en este cuerpo corruptible a uno incorruptible y así poder ser libres completamente de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte susceptible a los virus. Hermanos, este camino no es de velocidad, es de resistencia. Este camino no es de aguardar mucho tiempo. Este camino es de esperar hasta el final, aún más allá de la muerte. Dicen por ahí que las mejores cosas toman tiempo. Y es una realidad que a Dios le gusta hacerse esperar, porque es muy grande y hermoso lo que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros si esperamos fielmente la voluntad de Él. Hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Sabían que la profesión del cristiano es esperar? ¿Sabían ustedes que la profesión de cada uno de nosotros como cristianos es la espera, es la esperanza? ¿Sabían? ¿Sabían eso? Hermanos, los cristianos llegamos graduados al cielo en la profesión de la esperanza. Así es. Y vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Amén. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Miren, dos principios. Firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha prometido. ¿Se da cuenta la respuesta de Dios? Hermanos, su palabra lo dice. Dios quiere que te gradúes en la profesión de la esperanza. Por eso te va a hacer esperar. Por eso te va a hacer esperar para que ejercites, para que te entrenes y para que te gradúes finalmente en la esperanza de Dios. Hay un caso muy emblemático de una persona que no supo esperar en Dios. No supo esperar en Dios.
y por el contrario se desesperó. Y ese personaje se llama Saúl. Saúl. Hay 3 historias de Saúl que nos enseñan cómo es el carácter de quien no sabe esperar en Dios. Y con su atención reverente y a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver estos 3 casos de Saúl que nos revelan características de cada uno de nosotros si no esperamos en Dios. Primer caso, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 10. En este capítulo 10 del primer libro de Samuel, vamos un poco al contexto para la lectura que vamos a tener. Un representante de Jehová, en este caso era Samuel, derramó aceite sobre la cabeza del futuro rey. Este acto simbolizaba que Dios estaba marcando a este hombre, aparte de todos los demás, como su escogido para rey. Por lo tanto, Saúl sería un subordinado de Dios, pero aún así no sería raro que Saúl tuviera sus dudas. Ya Samuel lo unge como rey, pero él aún tiene dudas. Necesitaba señales de que realmente él era el rey y también de que era idóneo para la tarea. Por consiguiente, se le prometieron 3 señales. Y vamos a ver estas 3 señales a continuación. Voy a leer versículo 7. Primer libro de Samuel 10:7. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te hubiere a la mano, porque Dios está contigo. Ahí está la promesa de que Dios le iba a confirmar a Saúl por medio de esas señales que él era el escogido de Dios para ser rey. Primera señal, versículo 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Primera señal. Esta señal, hermano, fue para asegurarle a Saúl que podía dejar atrás su pasado. Su papel en el futuro ya no sería de un agricultor. Primera señal. Segunda señal, versículos 3 y 4. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la cima de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Aquí tenemos la segunda señal. La segunda señal, hermanos, fue para asegurarle que los israelitas lo reconocían como rey. Las tortas de pan eran parte de las ofrendas que se llevaban al santuario de Betel. Así que los hombres no se las darían fácilmente a cualquier extraño que pasaba, sino solamente a alguien de muy alta posición, y ese era Saúl. La tercera señal, versículos 5 y 6. Después de esto llegarás al collado de Dios,
donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una pequeña compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Aquí vemos la tercera señal que Dios le da a Saúl para confirmarle que él era realmente el escogido por Dios. La tercera señal le daría la seguridad de que tenía dones y habilidades necesarias para ser líder. Todos los jueces antes de él habían sido capacitados por el Espíritu de Jehová para ser líderes. Y Saúl reconocería que estaba siendo capacitado de la misma manera. Una vez que estas señales hubieran acontecido, Saúl podía sentirse totalmente seguro de actuar como rey, porque Dios indiscutiblemente estaría siempre con él. ¿Qué les parece, hermano? Y voy a leer el versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ya Dios le había confirmado a Saúl que él era el rey, le había dado las 3 señales que confirmaban su reinado, y ahora Samuel le dice lo que está en el versículo 8. El profeta Samuel le dice a Saúl: vete a Gilgal y espérame allí 7 días. La orden de Samuel a Saúl. Cuando llegue yo, dice, le presentaré a Dios sacrificios y ofrenda de paz. Cuando llegue yo, dice Samuel, cuando yo llegue. Entonces te diré lo que tienes que hacer como rey, le dice a Saúl. Veamos qué ocurrió. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, los versículos del 7 al 12. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 7 al 12. Vamos a ver lo que ocurre. Amén. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días. Está haciendo lo que Samuel le había dicho. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba, porque Samuel dijo: yo en 7 días regreso, y él no llegaba y el pueblo comenzó a desertar. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él, o sea Saúl, acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderé a los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir aquí? Saúl se desesperó porque el pueblo se iba y Samuel no llegaba en el plazo señalado, y él toma en sus manos un atributo que no le correspondía a él, sino a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que tenían que ofrecer el holocausto, no el rey. Este caso de Saúl nos enseña que como la lógica de Dios no siempre se parece a la nuestra,
Si para algunos esperar es una mala estrategia y pérdida de tiempo, para Dios la locura está en no esperar en sus promesas, en su tiempo, en su hora, en su voluntad. Así es, hermanos. Ese fue el caso de Saúl, a quien Samuel le dijo en el versículo 13, Samuel 13:13, miren lo que le dice Samuel después de este caso. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermanos, Saúl tuvo la capacidad de esperar el primero, el segundo y hasta el séptimo día. Lógicamente esperó hasta el séptimo día. Pero cuando perdió la esperanza de que Samuel llegara, y presionado por las condiciones externas que le rodeaban, bajo una excusa que para él parecía santa, desobedeció el mandamiento inicialmente dado, tomando cartas en el asunto y desechando así la palabra de Dios. No obedeció, no esperó. Hermanos, no nos podemos dejar presionar y desesperar por las condiciones externas que nos están rodeando hoy. Hay presiones sociales, hay presiones familiares, hay presiones laborales, pero no podemos sucumbir ante estas presiones. Debemos de aprender a detenernos un poco para analizar las cosas y no tomar decisiones apresuradas. Hermanos, la espera a la que nos llama las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, no es un estado de pasividad, no, un estado de indiferencia, no, es un estado activo donde se están dando pasos precisos para esperar y confiar en Dios. Hermanos, la espera a la que nos llaman las Escrituras no es que usted esté pasivo. Así como el sacerdote Samuel llegó tarde, se puede apreciar que el Señor Jesús, en el caso también de Marta y María, para resucitar a Lázaro, también llegó tarde, pues ya Lázaro había muerto, ¿se recuerdan? Samuel se presentó después de los 7 días. Jesús se presentó el día 4 después de que Lázaro ya había muerto y estaba enterrado. No se nos debe hacer raro si en nuestra vida parece como que Dios está llegando tarde. Hay que confiar en Él. No se nos debe hacer raro si en nuestra vida hoy parece que como que Dios no le está escuchando, está llegando tarde. Tenemos que confiar en Él. En este caso, Saúl trató de resolver la situación ofreciendo él mismo el sacrificio, tomando facultades que a él no le correspondían. La llegada tarde de Samuel causó que Saúl revelara lo que había en su corazón. Así es. Algunas veces Dios va a llegar tarde para revelar lo que hay en su corazón. Algunas veces Dios va a llegar tarde para revelar lo que hay en mi corazón. Hermanos, ustedes esperan en Dios, aun si Él llegara tarde. ¿Ustedes están en la capacidad de esperar en Dios, aun si Él llegara tarde? ¿Hasta cuándo está dispuesto a esperar la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo está usted dispuesto a esperar
la voluntad de Dios. En la historia de Saúl, aprendemos que esperar no es algo que debemos hacer solamente dentro de un plazo señalado. La espera no implica en ninguna manera un tiempo determinado. La aptitud de esperar debe ser hasta el fin, y yo diría más allá del fin, como lo dijo Job. Job 13:15, miren lo que hizo Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso es lo que dijo Job. He aquí, aunque él me matare, en él seguiré esperando. Segundo caso de Saúl. Y vamos ahora al capítulo 14. Y permítanme unas palabras introductorias a este segundo caso de Saúl. En esta ocasión, Saúl se vio en otra situación bajo presión cuando pudo percibir que el campamento de los filisteos estaban en pánico, pero no sabía cuál era el motivo. El motivo era que su hijo Jonatán estaba derrotándolos junto con su paje de armas, pero él no lo sabía. Saúl no lo sabía. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 14 del primer libro de Samuel. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Entonces Saúl toma su paje de armas y algunos más y se va a enfrentar a los filisteos que están al otro lado, pero no lo comunica a Saúl. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granada que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Estaban ahí recostados con Saúl como 600 hombres. Saúl, su padre, ante el temor, se le ocurrió consultar a Dios y mandó traer el arca. Él vio que al frente estaban los filisteos ahí en un gran rebulicio ahí, pero no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Y entonces él, medio asustado, manda a traer el arca, pero la presión de la situación y sus temores lo dejaron descansar, no lo dejaron descansar en Dios, y tomó las riendas del asunto por su propia cuenta sin consultar a Dios. Y vamos a leer los versículos 16 al 19 del mismo capítulo 14. Y mire lo que está ocurriendo. Y los centinelas de Saúl vinieron desde Gabá de Benjamín, como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba el hijo de Saúl y el paje de armas. Es los dos únicos que faltaban. Y Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, hermanos? El hijo de Saúl con su paje de armas estaba atacando a los filisteos y los estaban derrotando. Pero su padre no sabía y pensaba que había un alboroto allá y él no sabía. Y entonces él manda a ver el arca para consultar a Dios cuál era la decisión. Pero cuando él se da cuenta que era muy fácil vencer a los filisteos, le dice: no, ya detén tu mano, ya no traigas el arca, déjala nomás ahí, que yo voy con mi ejército porque ellos están turbados y los vamos a derrotar. Mire lo que hace Saúl. Cuando Saúl dice en la última parte del versículo 19, detén tu mano, ¿qué es lo que estaba diciéndole?
ya no hace falta que traigas la arca. Saúl deja inconclusa la consulta que le iba a hacer a Dios. La deja inconclusa porque él cree que en su fuerza, y como tenía 600 hombres, podía inmediatamente derrotar a los filisteos. En el caso de David, vemos que David todo se lo consultaba a Dios. Antes de ir a una guerra, antes de cualquier situación, siempre buscaba David la respuesta de Dios. David consultaba a Dios en el efod, mientras que Saúl lo hacía con el arca del pacto. Para Saúl no fue fácil, para Saúl no fue suficiente tener la majestuosidad del arca del pacto para consultar a Dios, mientras que a David le fue suficiente para consultar a Dios un simple efod. El que es fiel en lo poco, hermanos, será fiel en lo mucho, pues cuando David finalmente tuvo el arca, le dio el verdadero valor que ella tenía y la honró como se lo merecía. Ahí vemos la diferencia entre David y Saúl. Saúl era de la clase de personas que recibía una instrucción de parte de Dios y no la obedecía, que cuando se veía en aprietos no buscaba a Dios porque creía que era perder el tiempo. Así era Saúl. Y eso lo llevó a ser una persona que finalmente Dios no le contestaba. Ya Dios puso oídos sordos a cualquier llamado de Saúl, porque no valoró cuando Dios le habló la primera vez y no creó un hábito de buscar en cualquier situación de su vida. Por eso el día que Saúl fue a buscar a Dios para que le revelara, creyó que podría entrar como si nada y que Dios le tenía que contestar inmediatamente. Pero a Saúl le faltó aprender que hay que esperar en Dios, que hay que esperar en Dios. Ahora veamos el tercer caso, capítulo 28. Voy a leer los versículos del 3 al 7. Veamos el tercer caso, versículos 3 al 7 del capítulo 28. ¿Ya estamos ahí? Ya Samuel había muerto, pongan atención, Samuel ya había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramat, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sumen, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y ponga atención al versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová. Estaba turbado y ahora sí va a consultar a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Mire, ya Jehová había cerrado los oídos a cualquier petición de Saúl. ¿Por qué? Por no obedecerle. Y versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados les respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Saúl, hermanos? Este caso es la última etapa a la cual llegó Saúl en su desesperación. Saúl se vio en aprietos
asustado, ofuscado, temeroso, y ahora sí decide consultar a Dios, después de que hizo y deshizo tantas veces sin tener en cuenta a Dios. El día que consultó a Dios y quiso tenerlo en cuenta, lo hizo porque estaba muy desesperado, pero no porque tuviera su esperanza puesta en Dios. Lo hizo solo por su desesperación y no porque tenía su esperanza puesta en Dios. Y escuche bien, Dios no le contestó y Saúl, como no esperó en Dios, hizo lo que siempre hizo durante toda su vida y fue a buscar sus propios medios para encontrar una solución y una respuesta rápida. Eso lo llevó hasta el punto de consultar a una bruja y caer tan bajo en ir a buscar las fuerzas del mal para obtener una respuesta a su petición. ¿Cuántos de nosotros nos llamamos cristianos y vamos a buscar a los brujos? Vamos a buscar las limpias allá en Santo Domingo y tantas cosas más. Y decimos que somos cristianos, que confiamos en Dios. ¿Cuántos están haciendo filas en esas cosas? Otros van a leerse las manos, la suerte. ¿Cuántos están haciendo eso? Y nos llamamos cristianos. Ay, hermanos, Dios no le contestó a Saúl. Eso lo llevó hasta el punto de consultar a esa bruja. En los caminos de Dios, a muchas personas le pasa así, hermanos. Se acercan al Evangelio buscando una respuesta, buscando un milagro, buscando solamente una liberación. Y no se acercan buscando a Dios para reconciliarse en primer lugar con Él y arreglar las cuentas con Dios, sino que se acercan buscando un favor, un milagro y seguir tal cual como están. Dios no va a contestar esas peticiones. No, cuando las personas ven que no obtienen lo que quieren, siguen buscando por otro lado y hasta no les importa buscar al diablo para obtener lo que quieren. Y es por eso que vemos muchos deambular por las puertas de las iglesias buscando una iglesia a la carta que le predique lo que quieren escuchar. ¿Cómo concluimos este mensaje el día de hoy, hermanos? Esperar en el Señor no es algo que hacemos porque no tenemos más opción. Esperar en el Señor no significa que ya hemos agotado todas las demás posibilidades. Esperar en Dios lo hacemos incluso cuando tenemos otras muy buenas opciones. Debemos esperar en Dios hasta que Él responda, y si no responde, debemos seguir esperando más y más. Si consultamos a Dios y abandonamos la oración porque no nos ha contestado aún, es como si nunca hubiéramos consultado a Dios. Jesús nos habló de la oración y nos dijo que es necesario orar sin desmayar. Esperar no es quedarse sentado viendo al cielo para ver qué pasa. El tiempo de la espera es el tiempo de la batalla de la fe del cristiano. El tiempo de la espera es el tiempo de la batalla de la fe de cada uno de nosotros como cristianos. Es el tiempo para orar, para buscar al Señor, para que nos fortalezca, para que nos redima, para que no nos desesperemos y no cansarnos de esperar. El enemigo de la espera es cuando nos rendimos. Cuando usted se rinde, eso es lo que quiere Satanás. Y la rendición es el enemigo de la espera. Cuando nos cansamos de esperar,
comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y es como decirle a Dios, ya no confío en ti, ya no tengo nada que esperar. Y solucionamos nuestro problema, nuestra industria, nuestra manera. Los que esperan hasta el final y hasta más allá del fin son los que obtienen finalmente la promesa. La espera tiene la capacidad, hermanos, de sacar lo que hay en el interior de nuestro corazón. El tiempo de espera va a descubrir el verdadero cristianismo, nuestros verdaderos intereses, nuestras verdaderas intenciones. La espera tiene la capacidad de revelar si vamos a negar a Dios, es la que va a sacar a la luz los fundamentos verdaderos de nuestra fe, en quién realmente está depositada nuestra fe, y eso lo logramos en la espera. Por eso en el caso de Saúl, sacó la rebeldía y la obstinación de su corazón, la espera. En el caso de David, sacó a relucir la mansedumbre y la humildad. Eso revela la espera. ¿Cómo lo aplicamos? Hermanos, voy a hacerles una pregunta a ustedes y a los que están observando por el internet. Hermanos, ¿qué fruto producirá usted a través de la prueba de la espera? ¿Qué fruto producirá usted a través de la prueba de la espera? Algunas veces nos vamos a encontrar en situaciones en donde pareciera difícil entender que Dios está en el asunto. Es duro pensar que la muerte de un familiar, Dios está ahí con él. Es duro para nosotros pensar eso. En la pérdida del empleo, que Dios también está ahí. Es duro para nosotros pensar eso. Es duro pensar que Dios también está ahí en los aparentes fracasos que tenemos hoy. Aunque usted no lo crea y piense que no veas a Dios, Él está ahí contigo, porque Él es tu Padre y Él ha prometido estar siempre con sus hijos. Lo importante no es que tú lo veas, sino que tú sepas que Dios está contigo en medio de lo que te está aconteciendo. Nada sucede si Dios no lo permite. Él es el arquitecto de cada una de nuestras vidas. La espera y la confianza no se pueden separar. La espera y la confianza no se pueden separar. Están casadas. Y si no se tiene una, no se puede tener la otra. No se puede tener la otra. Sin la confianza no se puede esperar en nada. Los que confían no se mueven de su lugar. Y Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Saúl fue el líder escogido por Dios, pero esto no significaba que fuera capaz de ser rey por sí solo. Durante su reinado y cuando obedeció a Dios, Saúl tuvo grandes éxitos. Sus grandes fracasos surgieron cuando actuó en su propia cuenta, en su propia industria. Saúl tenía la materia prima para ser un buen líder. Apariencia, valor, acción, incluso sus habilidades pudieron haber sido usadas por Dios si Saúl las hubiera reconocido y puesto en las manos de Dios, pero Saúl no lo hizo. Sus propias decisiones erradas lo separaron de Dios y a la larga lo separaron hasta de su propio pueblo. De Saúl podemos aprender que mientras nuestros puntos fuertes y habilidades nos hacen útiles, es nuestra debilidad la que nos hace utilizables por Dios.
Nuestras habilidades y talentos nos hacen ser herramientas, pero nuestros fracasos y reveses nos recuerdan que necesitamos a un artesano que controle nuestras vidas. Cualquier cosa que logremos por nuestra cuenta es solo un indicio de lo que Dios podría hacer por medio de nuestras vidas si se las dedicamos por completo a Él, lo obedecemos y nos arrepentimos si algo malo estamos haciendo. Y la pregunta es, ¿controla Dios su vida? ¿Controla Dios su vida? ¿Está hoy Dios controlando su vida? Es el deseo de mi corazón, que aprendamos a esperar en Dios para que Él realmente controle todas nuestras vidas. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra que nos ha impartido en este día sobre el valor de la espera que cada uno de nosotros debe de manifestar. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, día claro, esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dura nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los salvos por Jesús entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Invito al pastor de la iglesia para la oración final. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, Señor, enséñanos a esperar en ti. Que desterremos de nuestra mente y de nuestros corazones el confiar en nuestra industria, en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento humano, y reconozcamos que contigo podemos tener todo, sin ti no podemos tener nada. Señor, que los logros que podamos tener en esta tierra no son nada comparado a lo que tú nos esperas en los cielos. A cada uno de nosotros, porque con tus propias manos, tu palabra dice que has ido a preparar moradas para cada uno de nosotros para vivir eternamente con un cuerpo glorificado, ya no susceptible a los virus de esta planeta Tierra. Señor, que podamos hacerlo a tiempo y arrepentirnos de todo corazón y volver a tomar la senda que hemos dejado, la senda de la dependencia de ti, la senda de esperar en ti y continuar nuestro peregrinar junto a ti, porque usted, Señor, lo ha prometido, estar con cada uno de nosotros hasta el fin de este mundo. Y ahora, Señor, el amor de Dios,
la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.